Muy buenos días a todos. Vamos a esperar un par de minutitos a que se conecte un poquito más de gente para comenzar. Nada más para comentario, les pido por favor que si tienen alguna pregunta, duda, cualquier aclaración, me apoyen escribiéndolo en área de preguntas y respuestas y daremos respuesta por ahí. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muy buen día y muchas gracias a todos los presentes en esta sesión. El día de hoy nos toca platicar sobre nuestro webinar que se llama Visualización de la plataforma de ataque desde el punto de vista del cibercrimen. La realidad es que para poder conseguir una visualización correcta sobre la plataforma del cibercrimen, nosotros utilizamos una herramienta que se conoce como Cybersecurity Asset Management, que en conjunto con uno de los nuevos módulos que se llama External Attack Surface Module, somos capaces de poder identificar cuáles son los componentes o qué es lo que está pasando, cuál es la visibilidad que tiene el ciberatacante para poder llegar hacia nuestra red. Es sumamente importante el poder identificar qué es la plataforma que tengo, cuál es la que está expuesta y cómo es, qué tanta obsolescencia tenemos a nivel de vulnerabilidades o a nivel obsolescencia tecnológica que puede llegar a permitir generar un ataque mayor. Entonces, justamente es uno de los puntos que vamos a platicar el día de hoy. Nuevamente les pido por favor que si tienen cualquier duda, consulta o lo que sea, nos lo hagan saber a través de nuestro botoncito de preguntas y respuestas. Y una vez, bueno, nos va a apoyar nuestro equipo a poder contestar contra estas preguntas y algunas las contestaremos en vivo. De la misma manera, quiero indicarles que al final de la presentación vamos a hacer un par de preguntitas y las personas que respondan adecuadamente van a poder entrar a la rifa de un par de tarjetas de Amazon y bueno, se les estaremos haciendo llegar a la brevedad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el webinar o con la sesión del día de hoy, donde nos dice cuál es la problemática actual en general. El primer punto o el primer problema tiene que ver con la visibilidad limitada sobre los diferentes dispositivos que tengo en general. Es importante que no necesariamente un dispositivo tiene que ser un server, un endpoint o cualquier punto tradicional, sino que pudiese ser cualquier dispositivo que tenga una IP en la organización, una IP o alguna referencia de entrada hacia mi organización. Es importante que la gran mayoría de las veces tenemos una nula visibilidad sobre lo que está pasando o inclusive existen muchas plataformas o muchas cosas que están dando la cara hacia Internet que desconocemos siquiera que existen. Entonces, ese es el punto principal por el cual pudiese entrar alguno de estos temas, ¿no? Otro punto importante tiene que ver con el desconocimiento de dispositivos no administrados y sus posibles servicios vulnerables. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de plataformas o de administraciones anteriores que probablemente hayan hecho alguna prueba, hayan redireccionado algún DNS, hayan levantado algún servidor en la nube o algo y que ese servidor se haya quedado ahí? Lo que va a suceder es que ese servidor que está vivo o que nadie sabe que existe, finalmente tiene una relación directa con la organización, pero ese servidor o esa aplicación se sigue volviendo obsoleta en cada momento porque no es una plataforma administrada, generando un posible problema o un problema de entrada para nuestra organización. ¿Cómo poder descubrir todos esos servicios que en algún momento fueron dados de alta o que a lo mejor algún servidor o alguna cosa que yo tengo dada de alta hoy en día que sí utilizo, a lo mejor existen algunos puertos, algunos protocolos, algunas cosas que todavía tienen acceso a la red? Entonces, ¿cómo poder descubrir todo ese tipo de cosas? Punto importante es que los riesgos cibernéticos crecen cada día más. Bien sabemos que los cibercriminales buscan diferentes maneras para poder actuar o diferentes puntos de entrada, entonces es importante poder saber de todas esas cosas que están creciendo, a qué soy susceptible, en qué punto y cómo me voy a enfrentar o cómo voy a resolver alguno de estos temas. El siguiente punto tiene que ver con una falta de una consola centralizada de administración, tanto de seguridad como de IT, como de cumplimiento. ¿Qué pasa cuando de repente yo no tengo una consola centralizada?
Entonces, parece ser que cada una de las diferentes áreas tiene diferentes entradas, diferente información, diferentes objetivos, y no hay una forma de poder correlacionar todos estos datos para poder tener una misma visión y poder tener un camino correcto o una respuesta eficiente y efectiva para poder lograr mejorar la seguridad. Otro tema interesante tiene que ver con los flujos de trabajo aislados, justamente lo que les platicaba. ¿Qué pasa si por un lado tengo que hacer la remediación, por otro lado la priorización, por otro lado la resolución de incidentes, por otro lado la identificación? Si yo tengo flujos de trabajo aislados, en algún momento tengo que conjuntar la información, tengo que correlacionar, tengo que centrarla, y eso finalmente va a generar un problema de tiempos o de anchos de banda porque mi equipo probablemente tenga que seguir actuando sobre ciertas cosas antes de poderse sentar a analizar todo lo que están descubriendo. Y por último, en la gran mayoría existen procesos complejos que consumen mucho tiempo, que finalmente esto es lo mismo que platicábamos. ¿Qué pasa si tengo procesos aislados? ¿Qué pasa si tengo flujos de trabajo aislados? ¿Qué pasa si cada quien está trabajando o tiene un objetivo diferente? No tengo una forma de poder concentrar la información, lo que genera que haya una pérdida de tiempo de poder identificar todas estas cosas, poderlas conjuntar, poderlas correlacionar y que realmente esto nos traiga una postura de riesgo y un actuar o un saber qué tengo que hacer para poder mejorar la seguridad o la administración de estos dispositivos, ¿no? Uno de los problemas principales que se ven hoy en día tiene que ver con la cantidad de dispositivos desconocidos que se tienen en general en las organizaciones. Para que más o menos tengan una idea, se calcula que en cualquier organización alrededor del 30% de los dispositivos son desconocidos. Y dispositivos nos enfocamos a cualquier cosa que tenga una IP. Recordemos los grandes ataques que han pasado en los últimos años. Por ejemplo, uno de ellos específicamente el tema de Target, donde Target a través del aire acondicionado fue que lograron vulnerar o encontrar información de la tienda departamental. Entonces, ¿qué pasa con todos esos assets que desconozco que existen, que sí están conectados en la organización y que muy probablemente ni siquiera tengan una administración por parte del área de IT? Entonces, se calcula que alrededor del 30% de los dispositivos son desconocidos en la organización. Si hablamos un poquito más de algunas otras estadísticas, por ejemplo, el 9% de las organizaciones consideran estar monitoreando activamente el 100% de la superficie de ataque. Eso quiere decir que el 91% de las empresas están conscientes que no saben lo que tienen, pero aún así no tienen la forma de actuar o no tienen la posibilidad o la guía de saber qué hacer para poder identificar qué es lo que tienes que hacer para descubrir la plataforma de ataque. Otro de los puntos importantes tiene que ver con que el 43% de las organizaciones gastan más de 80 horas descubriendo dispositivos nuevos. Y esto en el mejor de los casos. Y esto hablando de ese 9% de las organizaciones que están tratando de trabajar activamente para poder descubrir estas cosas. Entonces, se fijan, es una pérdida de tiempo muy alta en solamente tratar de descubrir qué hay y ni siquiera tener la certeza de estar correctos. Entonces, es sumamente importante el hecho de poder identificar cuáles son esos dispositivos que pudiesen llegar a afectar dentro de la organización. Y el último punto tiene que ver con que el 69% de las organizaciones han experimentado algún ataque a través de dispositivos desconocidos o no administrados. Que justamente esto hace referencia a lo que les platicaba. Muchos de los ataques que hemos escuchado con anterioridad tienen que ver con el tema de un dispositivo que ni siquiera conozco, que ni siquiera administro, que no tengo injerencia sobre él, pero que finalmente está conectado a mi red. Y al estar conectado a la red, finalmente tiene una injerencia sobre la parte de seguridad. Entonces, ¿cómo puedo yo descubrir todas esas cosas que inclusive puede ser que ni siquiera hoy en día se estén ocupando, pero se quedaron olvidadas en el limbo y que están conectadas o que están directamente sobre la organización? Uno de los puntos importantes es que los equipos de seguridad hoy en día exigen mucho más a las plataformas de administración de vulnerabilidades. Y lo que se pide es que la propia plataforma de administración de vulnerabilidades pueda ser la que les dé la guía o la que les dé más información para poder tomar acción de manera proactiva.
El gran problema de todo esto es que normalmente una plataforma de análisis de vulnerabilidades se queda en dame las vulnerabilidades de lo que yo te estoy diciendo, pero falta el tema del conocimiento de todo lo demás. Recordemos la gran premisa que nos dice, yo no puedo monitorear lo que no puedo ver. De entrada, nosotros podemos ayudar a poder entender a través de una visualización única y con una sola consola toda la superficie de ataque. Pero no solo eso, cuando hablamos del componente de CSAM, podemos hablar de que vamos a agregar inclusive contexto sobre todas estas cosas que logremos localizar. Entonces, si de por sí somos capaces de identificar todos los assets a través que se encuentran conectados a la red, también podemos agregar un contexto de todas estas cosas que se están encontrando. Esto nos permite expandir las funcionalidades de la plataforma propia de Vulnerability Management. Y eso nos permite poder agregar un poco más de contexto a todo eso que estamos encontrando y dar un poquito más de seguridad o de soluciones que nos van a permitir mejorar o disminuir las brechas de seguridad. Entonces, fíjense cómo toma tanta relevancia ya nada más, no nada más el hecho de identificar qué hay, sino saber por dónde puede llegar, saber si hoy en día son cosas administradas o no, saber si hoy en día son cosas que están vivas o no, saber identificar si son puertos que están activos o no, y finalmente de todo esto que encontramos, identificar las vulnerabilidades para saber de todo esto qué es en lo que realmente tengo que tomar acción y qué tengo que hacer para disminuir las brechas de seguridad. Ok, entonces, ahora sí, planteando un poquito lo que es la parte del escenario y viendo qué es lo que la problemática actual. Lo que nosotros venimos a presentar el día de hoy es la plataforma que se conoce como CSAM con External Attack Surface Management. CSAM, cuyo acrónimo significa Cyber Security Asset Management, es un componente que se puede, que de manera activa nos permite identificar cuáles son los assets que tenemos dentro de la organización, cuáles son las diferentes cosas que se tienen públicas con nuestros propios nombres, inclusive cosas que desconocemos, como cosas que se hayan quedado de administraciones anteriores o algunas cosas por el estilo, y de alguna manera que poder saber hacia dónde tendríamos que enfocar los esfuerzos, de qué es lo que tengo que proteger y poder agregar contexto de este inventario para poder también tomar acciones. ¿Ok? Todo esto entra dentro de, o se puede complementar de una manera muy eficiente con lo que es la parte del Vulnerability Management Detection and Response, que finalmente va a poder ayudar a contribuir a completar el ciclo de administración de vulnerabilidades de manera correcta. Entonces, nosotros podemos partir del hecho de poder descubrir a través de la red externa qué es lo que está dando la cara hacia Internet, que probablemente sean los primeros puntos que vamos a poder identificar o que un cibercriminal puede identificar de nosotros. Lo primero que van a buscar es, a ver, quién es esta empresa, qué es lo que hace, qué cosas tiene públicas, y puede ser que de acuerdo a ciertos registros, a ciertas cosas, a ciertas plataformas que ya se tienen, descubran que haya cosas que inclusive yo ni siquiera sé que existen porque puede ser que hayan sido pruebas que se quedaron anteriormente. Entonces, de alguna forma, el cibercriminal detecta estas cosas, yo puedo utilizar esas mismas herramientas que utilizan los cibercriminales para poder saber qué es lo que está público bajo mi nombre. Otro de los puntos es poderse integrar con diferentes plataformas que te permitan llevar una correcta administración de tu plataforma de IT. Y una vez que ya tengamos eso, podemos, junto con BMDR, identificar las vulnerabilidades para poder tomar acción, y ya sea que trabajemos sobre temas de vulnerabilidades o sobre temas de parche. ¿Ok? Les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor ayúdenme a escribirla en el chat y con gusto se las vamos a contestar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer la plataforma de Cyber Security Asset Management, ¿no? De primera instancia, pues, como les decía, poder hacer el descubrimiento de todo lo que existe dentro de la red y todo lo que puede llegar a afectar al negocio, de cosas o cosas que se tienen de manera local o de manera externa, o cosas que están públicas bajo nuestro nombre que probablemente hasta alguien más las haya dado de alta. Vamos a poder descubrir todo lo que son los puntos ciegos y poder tener un mejor monitoreo sobre la red.
¿Por qué? Porque también vamos a poder hacer las actualizaciones y revisión de vulnerabilidades, de puertos, de certificados, de lo que sea que está bajo nuestro propio nombre, que finalmente genera problemas de reputación, ¿no? Vamos a poder administrar correctamente los tiempos de vida del software que tenemos en la organización. Este es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque si yo logro identificar que tengo un cierto tipo de componente dentro de la organización y que ese componente ya es obsoleto o que ya caducó, que ya no tiene soporte, cada vez voy agregando más nivel o más, se va agregando un riesgo mayor a que pueda ser susceptible a algún ataque. Entonces es importantísimo tener una correcta administración de los tiempos de vida de las cosas que tengo en la organización. Vamos a poder enriquecer también lo que es la parte de la CMDB. Muchas veces cuando tenemos clientes que tienen que cumplir con cierta regulación, con cierto estándar, etc., lo primero que dice el estándar es necesitas tener un correcto inventario de tu organización o de tus activos dentro de la red. Y muchas veces tenemos problema para poder hacer eso porque justamente por lo que les comento. La red crece de manera exponencial, tenemos alrededor de un 30% de assets desconocidos, existen muchas cosas que están públicas que desconocemos que hay. Entonces, si yo te ayudo a identificar todo eso que está dentro de la organización y soy capaz de poder alimentar mi CMDB, entonces realmente estoy ayudando a identificar correctamente el riesgo y precisamente poder cumplir con ciertas regulaciones. Y la última es poder utilizar una priorización basada en riesgo y remediaciones a través de ciertos componentes como lo que nosotros manejamos, el concepto de True Risk. Que True Risk lo que nos va a ayudar es no a decirnos que una vulnerabilidad es alta, baja, media, crítica. Lo que nos va a ayudar es que te va a decir si cierta vulnerabilidad realmente está viva hoy en día en el mundo del cibercrimen, lo que te va a poder permitir priorizar basado en la realidad de la vulnerabilidad y no en el potencial de la vulnerabilidad. Esto cambia bastante o hace un parteaguas importante con respecto a la identificación de vulnerabilidades o la priorización, porque realmente vamos a poder enfocar nuestros esfuerzos a proteger lo que realmente puede llegar a ser explotado en este momento. ¿Okay? Ahora, la evolución de CSAM nos lleva al External Attack Surface Management. Digamos que lo que se conoce hoy en día como CSAM 2.0, básicamente se tiene un componente adicional que es esta parte del External Attack Surface Management. Esto lo que nos va a poder permitir es poder descubrir, poder descubrir dispositivos desconocidos o poder descubrir cosas que se encuentran en la nube o cosas que están públicas bajo mi nombre que me pueda ayudar a identificar qué tengo que hacer. Punto importante, puedo identificar, por ejemplo, y remediar malas configuraciones. Puedo alertar cuando nuevos dispositivos sean descubiertos o cuando alguien de repente dio de alta algún dominio o alguna cosa bajo mi nombre o algo. Puedo complementar la información de los dispositivos con un contexto de negocio y basado en la realidad de la amenaza. Y puedo implementar y orquestar a partir de las diferentes herramientas de Qualys. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no nada más estoy viendo mi plataforma local, ya no nada más estoy descubriendo lo que tengo en mi red, sino que estoy descubriendo dentro de la nube y lo que se tiene expuesto, cualquier cosa que se encuentre bajo mi nombre. Para poder hacer eso, pues básicamente se utilizan diferentes herramientas que vienen integradas dentro de la plataforma, que te va a poder ayudar a identificar dominios relacionados, registros GUI, registros DNS, cuáles son las IPs vivas a mi nombre, aplicaciones olvidadas, lo que se conoce como el Shadow IT, proveedores de hosting que tengan algún tema bajo mi nombre o algunas cosas por el estilo, algún dominio adicional que se haya creado que yo desconozca, servicios obsoletos. Básicamente nos va a poder ayudar a identificar cosas que estén bajo mi nombre y que pudiesen llegar a ser el punto de entrada. Algunas de las veces me preguntan si, cómo pudiese llegar a pasar todo esto, ¿no? O si alguien a lo mejor da de alta un dominio falso o tratando de suplantar mi identidad. Eso es algo completamente distinto, porque si alguien suplanta mi identidad, hay alguien que si los llegan a atacar, van a atacar a otra persona, van a atacar a alguien más.
Digo, obviamente es un tema reputacional que es un tema importante que considerar, pero eso es un punto y aparte. En este caso, nosotros nos enfocamos a alguien que haya dado de alta cosas que están bajo mi dominio, bajo mi control y que pudiesen llegar a afectar a mi red o a mi infraestructura. ¿Ok? Eso es lo que nosotros buscamos con respecto a toda esta parte de la identificación de la plataforma externa de ataque. Entonces, vamos a platicar de un par de casos de uso que te puedan llevar a identificar qué es lo que, cómo trabaja esta plataforma en conjunto, donde, por ejemplo, podemos hablar de un descubrimiento de dispositivos expuestos a Internet, ¿no? Justamente lo que les platicaba. ¿Qué pasa si alguien dio de alta un correo, si alguien dio de alta un dominio, si alguien levantó algún servicio que se encuentre conectado hoy en día a mi red, pero pues se quedó en la nube, se quedó obsoleto, pero sigue habiendo una conexión específica? Entonces, yo puedo hacer un descubrimiento de todas estas cosas que están dando la cara hacia Internet. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el fin del vida de un software es el comienzo de todo lo que tiene que ver con los cibercriminales. Entonces, si de alguna forma hay algo que está vivo dentro de Internet, que finalmente puede ser el punto de entrada, pues entonces estoy abriendo una brecha de seguridad súper grande, ¿no? Otro de los puntos es el entendimiento del contexto de cada uno de los dispositivos. Entonces, ¿qué pasa si yo descubro que hay un dominio, si descubro que hay una IP, si descubro que hay un registro de DNS, si descubro que hay, alguien está levantando o hay un servicio que se encuentra conectado hacia mi red? Entonces, si entiendo todo este concepto y soy capaz de poder identificar cómo fue dado de alta, qué está pasando, cómo está la conexión, entonces estoy entendiendo mucho mejor mi plataforma de exposición y puedo tomar acción mucho más eficiente para poder responder ante esto. Otro de los casos de uso podría ser identificación de brechas de seguridad potenciales, ¿no? Obviamente, si existen dispositivos o existen puertos o existen cosas que están abiertas o públicas bajo mi nombre, algún certificado expirado, alguna cosa por el estilo, y de alguna forma esto tiene vulnerabilidades, porque si lo desconozco, seguramente no hay una administración. Y si no hay una administración, no hay una correcta implementación ni de parches, ni de cerrar vulnerabilidades, ni nada. Por consiguiente, cada vez voy haciendo que ese sea un punto o un foco importante que pudiese ser la entrada a las joyas de la corona. Entonces, si yo logro identificar todas esas brechas de seguridad, todas esas cosas que están públicas, entonces podemos trabajar de manera más eficiente. Y no solo eso, imaginemos que a lo mejor puede ser con plataformas desconocidas o inclusive con plataformas conocidas. ¿Qué pasa si a lo mejor yo tengo una página web, tengo algún servicio público, alguna cosa, pero por alguna razón alguien no validó de manera correcta el server y a lo mejor se quedaron puertos abiertos, ya sea puertos de pruebas, de alguna cosa que estuvo monitoreando, alguna cosa? Finalmente desconozco esos gaps o esas ventanas que quedaron abiertas, entonces necesito identificar todas esas cosas para poder cerrarlas y tomar acción y justamente minimizar las brechas de seguridad. Otro punto importante, otro caso de uso, podría ser una vez que ya identifiqué todas estos componentes que se encuentran expuestos y que están generando problemas, mediante la plataforma de TrueRisk, el tema nuevamente de poder ver cuáles son las cosas que se encuentran realmente vivas dentro del mundo del cibercrimen, poder hacer flujos de trabajo que mediante un solo clic te permita hacer todo un rastreo de las cosas que tienes que ir monitoreando, identificando vulnerabilidades y saber qué es lo que tienes que responder, ¿no? Los usuarios que ya han trabajado mucho más con lo que es la plataforma de Vulnerability Management no me dejarán mentir que es muy simple poder identificar este tipo de cosas y poder saber en dónde tienes que enfocar tus esfuerzos desde el punto de vista de las amenazas, ¿no? Y eso te va a ayudar a poder cuantificar el nivel de riesgo que tienes en tus diferentes assets, porque basado en las cosas que tienes o que descubres y basado en los potenciales que tienes de que esas cosas sean expuestas, pues entonces pueden llegar a generar un tema interesante, ¿no? Y obviamente, pues si ya tengo identificación de todo esto, tengo un descubrimiento, sé qué es lo que está pasando y tengo un alertamiento, puedo responder mucho más rápido ante cualquier problema que se tenga, ya sea para poder hacer un parcheo o correcto o aplicar una corrección específica sobre un servidor o inclusive poder llegar a detectar configuraciones deficientes y tomar acción sobre estas, ¿no?
Listo. Entonces, ¿por qué deberíamos utilizar CSAM? ¿O cuál es la importancia de poder tener la plataforma de Cyber Security Asset Management 2.0, que incluye la parte de la External Attack Surface Management? Entonces, básicamente tenemos ciertos beneficios, ¿no? El primero es poder priorizar las vulnerabilidades basadas en riesgos y respuesta basada en el contexto del negocio. Si soy capaz de poder identificar, no nada más que tengo algo, sino poder decir, de este algo que tienes, estos son los assets donde más te puede llegar a doler, donde más te puede llegar a impactar, donde más puedes generar problemas, entonces de alguna manera puedo tener una priorización un poquito más inteligente que simplemente decir, soy susceptible a algún ataque de alguna cosa. Puedo reducir significativamente el mean time to remedy, es decir, puedo bajar los tiempos de respuesta y poder tomar acción de una manera mucho más eficiente, inclusive antes de que los propios cibercriminales se den cuenta de que las tengo, ¿no? Entonces, es importantísimo el poder tomar acción de una manera mucho más rápida y poder ganarle la carrera al cibercrimen, ¿no? El siguiente punto sería, vamos a ahorrar tiempo de los equipos de seguridad. ¿Cómo? Mediante la automatización y descubrimiento de las cosas. Entonces, número uno, el equipo de seguridad va a poder trabajar de una manera mucho más eficiente porque no va a tener que estar inmerso investigando, haciendo cosas y demás, sino que con una plataforma automatizada es capaz de poder identificar todos estos componentes maliciosos o todas estas cosas que están sucediendo dentro de la red y poder actuar de una manera mucho más eficiente sin necesidad de tenerlos que tener 24/7 trabajando sobre una consola, sobre un servidor o sobre alguna cosa, ¿no? Pues me va a poder ayudar a poder optimizar los tiempos de administración de mi propio equipo, ¿no? Y cumplir con las expectativas de los SLAs, ¿no? Es decir, muchas veces el SLA de los inventarios o de, en general de las organizaciones te va a decir, tienes tanto tiempo para responder ante alguna cosa, entonces si de alguna forma lo identifiqué de una manera mucho más eficiente, más proactiva, puedo tomar acción más rápido, entonces puedo ayudar a mejorar todo esto, ¿no? Como un caso de uso, les comento, tuve un acercamiento hace poquito con un cliente que justamente tiene ese problema, ¿no? Donde realmente les hacen una auditoría y una vez que les entregan los resultados de la auditoría, tienen una semana para poder responder ante esto. Entonces, cuando encuentran cientos de vulnerabilidades que tienen que resolver, no pueden actuar o no pueden de manera eficiente trabajar contra el SSLA de una semana. Entonces, de esta manera, como trabajan de una manera proactiva, entonces pueden ir haciendo en conjunto con las diferentes plataformas o los diferentes módulos de Qualys una corrección activa o una identificación activa que está de manera orquestada, ya sea con plataformas de Qualys y con algunas otras, poder actuar antes de que realmente ellos tengan que meter las manos para hacer algunas otras cosas y con eso les ayuda a cumplir esos SLAs de una semana que les está estableciendo su compliance, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer una revisión rapidísimo aquí. Ok, ya no hay preguntas activas. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a dar paso a Roberto. Robert, no sé si me puedas ayudar a publicar el poll, por favor. Y va a ser unas 3 breves preguntitas con las cuales vamos a tomar la decisión de quién se puede llevar esas tarjetas de Amazon. Entonces, Aquí ya está abierto. No sé si me pueden confirmar que lo ven. creo que no se ve, Robert. Aquí en teoría ya Ah, está disponible. ok. ¿Ya estás viendo que están respondiendo? No, todavía no se ve que estén respondiéndolo. A ver, aquí Pero no, pero ya no se está ve. abierto el poll. No sé Dice, si. no, no, dice que no se ve. A ver, ¿sabes qué? Abre el poll y le diste lanzar poll o lanzar encuesta. A ver, lo voy a cerrar y lo volveré a abrir. Ok. A ver, Ahí ahí. está. Ahora sí. Ahora sí ya se ve. Entonces, ahora sí, si me ayudan a responder estas preguntitas. Dice, ¿qué significa el acrónimo EASM?
¿no? Y las respuestas serían External Attack Surface Module, Exterior Attack Silence Module, ninguna de las anteriores o ambas respuestas son correctas. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de dispositivos comúnmente desconocidos en una red? Ahí tenemos 20, 30, 40, 50%. Ok. Vamos teniendo ahí las respuestas. Y la tercera dice, ¿qué módulo se requiere para que funcione EASM? Por ahí tenemos teniendo algunas respuestas. Perfecto. Vamos a dar un par de minutitos más. Por ahí ya veo que ya contestamos menos la mitad de la gente. Listo. Creo que ya nos están moviendo las gráficas. Entonces, vamos a ver más para los rezagados. Ok, ya está como el 60-70% de la gente. Listo. Si quieres, finalizamos el poll, Robert, porfa. Ok, sí, parece que ya se detuvo el porcentaje de participantes, ¿no? Ok, bueno, estamos finalizándola en 3, 2, 1, finalizada. Listo. Bueno, entonces, bueno, Robert va a hacer este análisis de qué es lo que está sucediendo o qué es lo que está pasando. Y mientras Robert nos ayuda a poder identificar cuáles son los ganadores, vamos a partir de a identificar una demo, o vamos a mostrar un poquito la demo de cómo se ve esta parte del External Attack Surface Module. Y les voy a mostrar una consola que tengo por aquí. Okay. Listo. Bien. Esta es una consola que les hemos mostrado ya en repetidas ocasiones, donde tenemos prácticamente datos estadísticos, podemos mostrar algunas cosas, etc., ¿no? Si yo me voy directamente dentro de mi consola a la plataforma de Cybersecurity Asset Management, lo que voy a poder tener son, de entrada, diferentes dashboards que me van a poder permitir identificar qué es lo que está pasando en la organización en general a nivel de inventarios. Recordemos que al momento de poder, inclusive poder cruzar información con los otros módulos, puede ser que esto también se pueda ver alimentado por algunas otras cosas como pudiesen ser vulnerabilidades o algunas cosas, ¿no? Pero bueno, partimos, por ejemplo, de poder tener un dashboard que nos pueda identificar cuántos son los assets que realmente estoy manejando o administrando y cuáles son las cosas que no estoy administrando, ya sea o que se encuentren bajo mi nombre o que sean assets que desconozco dentro de la organización. Entonces, se fijan, aquí podemos ir viendo ese comportamiento. Obviamente, al momento de ser una plataforma de pruebas, pues vamos a encontrar muchísimas cosas que no descubrimos. Quisiera creer que este caso no lo van a tener, pero imagínense 2,700 cosas que tengo dentro de la organización que son no administradas, pues definitivamente prendería un foco rojo para poder decir qué es lo que está pasando o qué es lo que no estamos viendo de manera correcta, ¿no? Punto importante es que de esta plataforma también vamos a poder saber cuáles son las cosas que estamos descubriendo por cosas que están públicas, ¿no? Públicas que no están bajo mi nombre, ¿no? Entonces, dentro de estas cosas que están expuestas, puedo ver, por ejemplo, identificación de en dónde se encuentran, dónde está la mayor concentración de los equipos que están no administrados, qué es lo que está sucediendo, inclusive poder ver a nivel de puertos y de protocolos cuáles son las cosas que están públicas y que están generando este tema de plataformas no administradas. Un ejemplo de esto, imaginemos que aquí podríamos ir a la parte donde dice Open Ports and Exposed Assets. Vamos a identificar, por ejemplo, que tenemos el puerto 443 abierto en diferentes dispositivos, que tenemos más de 1,000 entradas. Entonces podemos hacer un filtro muy fácilmente que te pueda llevar a identificar cuáles son estas plataformas o cuáles son estos componentes que se encuentran bajo mi red y que tienen abierto específicamente este puerto 443, ¿no?
Entonces aquí puedo ver tanto los dispositivos, todos los administrados y los no administrados para poder ir llevando un filtro y saber qué es lo que tengo que hacer. Si se fijan aquí, hay un punto muy interesante. Ay, perdón, le di clic mal. Aquí, donde dice lo que es la parte de los administrados. Si se fijan, actualmente estoy administrando estos dispositivos porque tienen la componente del CISAM, del virtual, DM, ¿no? La parte de la Vulnerability Management, la parte de Policy Compliance, una parte de certificados. Aquí te va diciendo los módulos que estoy utilizando. Sin embargo, en lo que es la parte de los dispositivos no administrados, voy a poder identificar, o más bien que fueron descubiertos por el módulo del CISAM, pero no hay ningún otro componente que tengan o que estén o que esté haciendo o que esté identificando qué otras cosas tienen. Entonces esto te empieza a poner las diferentes banderitas, de decir qué es lo que tengo que hacer. Y aquí lo puedo ver a lo mejor con diferentes cosas, ¿no? Ya sea nombre de IPs desconocidas o a lo mejor inclusive a cosas que se encuentran bajo dominios que sí sean míos o bueno, poder identificar qué es lo que está pasando o por qué hay algunas cosas que están utilizando o trabajando bajo mi nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un punto interesante, por aquí veíamos un tema de un servidor de pruebas, por ahí decía QA, a ver si lo vuelvo a encontrar, eh, de demo, servidores de demo, etc., ¿no? Si yo abriera cualquiera de estos, vamos a hablar, por ejemplo, abrir, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que encontramos. Vamos a poder identificar diferentes cosas, ¿no? Los que ya son usuarios de la plataforma desde tiempo atrás, se podrán dar cuenta de que prácticamente esto es lo que tengo a nivel del inventario o de la parte de la parte de vulnerabilidades que puedo ver desde Vulnerability Management Detection and Response. Sin embargo, fíjense cómo aquí te agrega diferentes componentes como lo que aquí dice External Attack Surface, ¿no? Por ejemplo, para no dejar de lado, puedo ver el resumen de lo que es la parte del asset per se, información del sistema, información de la red, de puertos abiertos, de software instalado, etc. Pero en esta parte del External Attack Surface, vamos a poder ver cómo es como fue descubierto este asset. ¿Quién lo identificó? ¿Por qué fue identificado? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, fíjense como de alguna manera aquí te va a decir, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a través de qualys.com descubrí que también había un qualys.inc, que es un tema de la organización tal cual, y eso nos fue identificando que a través de ciertas subsidiarias que están relacionadas con qualys.inc que encontramos algún componente y que esto nos hizo la enumeración de las cosas que había y mediante la parte de los dominios descubrimos que había una IP en particular, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya empecé a encontrar exactamente qué fue lo que fue descubriendo. Ahora, vamos a identificar cuáles serían, por ejemplo, vulnerabilidades, ¿no? En este caso, probablemente no se haya hecho un poquito más de años por ahí, pero si esa parte tuviera de vulnerabilidades específicas, aquí aparecerían enlistadas. Información de los registros de DNS, ¿no? Por ejemplo, esto está registrado como un DNS tipo A, entonces, poder monitorear también la parte de los registros de juiz, si tiene algún certificado SSL compartido, cuáles son los puertos relacionados o puertos que están abiertos contra eso, o inclusive si hay alguna aplicación corriendo sobre ese propio asset, ¿no? Vamos a ver a lo mejor alguna de las administradas para ver un poquito más de datos y de componentes. Vamos a ver, por ejemplo, esta, para que veamos un poquito la diferencia donde si nos vamos, por ejemplo, ahora sí, aquí a la parte del asset per se, podemos a lo mejor identificar ahora sí un poquito más de cosas, ¿no? Si tiene algún software instalado, etc. Pero yéndonos específicamente a la parte de la plataforma de ataque, lo mismo, ¿no? ¿Cómo fue descubierta toda esta plataforma de ataque? Esto, como ya es un dispositivo administrado y ya se hizo una identificación un poquito más específica, nos puede ayudar a contribuir a identificar cuál es el nivel de riesgo que tengo específicamente en la organización y lo mismo, ¿no? Ver cuáles son los registros que se tienen, a nombre de quién, con qué puertos abiertos, etc., ¿no? Entonces, este es un punto bastante interesante, ¿no? Toda esta configuración del descubrimiento del EASM lo puedo manejar directamente desde aquí, desde la plataforma del Cybersecurity Asset Management, dando el clic en esta parte que dice Manage Configuration. Entonces yo me voy aquí, por ejemplo, en Manage Configuration, yo puedo definir, mira, ¿sabes qué? Sobre quién vamos a buscar o sobre cuál va a ser la semilla por la cual voy a partir para que te vayas buscando, identificando cosas que tengo por acá, ¿no? Por ejemplo, aquí está bajo un dominio, bajo un nombre de la organización,
bajo una IP, bajo alguna cosa, y yo puedo, partiendo de esta parte, ir poco a poco contribuyendo a mejorar ese árbol de cosas que puedo tener o que puedo identificar, ya sea basado en adquisiciones, compras, dominios o cosas que estén referenciadas bajo mi nombre, lo que sea, para que la plataforma sea capaz de poder ir a buscar basado en los contextos que estoy definiendo, ¿no? Entonces sería específicamente lo que es la parte del External Attack Surface, ¿no? Pero si nos basamos en lo que es la parte del inventario como tal, a ver, ok, ya descubrí las cosas desconocidas. Ahora quiero que todas estas desconocidas y que todo lo que tengo administrado y demás me lo plasmes como un inventario. Entonces, poder agregar contextos sobre todas esas cosas que identifiqué y poder agregar valores y cosas que puede llegar a identificar. Por ejemplo, aquí vamos a descubrir, por ejemplo, a ver qué es lo que tiene. Entonces, mira, ¿sabes qué? Mira, descubrí que tengo un equipo que tiene tal información del sistema. Y aquí, y como información del sistema, puedo identificar, mira, ¿sabes qué? Este equipo en específico tiene un Windows 10 Enterprise que tiene este sistema operativo, fue disponible a partir del 15 de noviembre del 2021, va a tener un end of life en 2024 y va a tener un end of service en junio 10 de 2024, ¿no? Entonces, a partir de esta fecha ya no va a tener soporte este sistema operativo, ya no van a existir parches. Por consiguiente, después de esta fecha, esto va a ir incrementando el nivel de riesgo porque obviamente ya no va a haber forma de poderlo proteger, ¿no? Lo mismo pasaría, por ejemplo, si aquí en vez de tener un Microsoft Windows 10 tuviéramos un Windows 7, un Windows 2003, alguna cosa, obviamente estos tiempos van a ser diferentes, ya son cosas que no tienen soporte. Entonces, si ya no tienen soporte, pues entonces si yo no las puedo modificar, yo no las puedo actualizar, yo no puedo hacer nada, pues entonces tomar acciones un poquito más para poder darle respuesta a cosas que sé que ya no puedo proteger, ¿no? Entonces, este tipo de cosas te van a poder ayudar a identificar qué acciones de compensatorias tienes que ejecutar y por dónde tienes que enfocar los esfuerzos, ¿no? Listo, entonces, pues básicamente, bueno, obviamente voy a poder tener mis dashboards y mis estadísticas específicas de todo esto que les platiqué y que vamos descubriendo. Vamos a poder ver también una específica relacionada con todo lo descubierto a través del External Attack Surface Module, que te ayuda a identificar cosas nuevas descubiertas y cuáles son los end of life y los end of support de todo eso, más todo lo que les acabo de platicar. Y bueno, ¿qué pudiese ser yo para poder responder ante esto, ¿no? Como les platicaba, y punto importante, es que todo esto se va a correlacionar de manera automática con toda la plataforma en general de Qualys y va a poder ayudar a identificar o a agregar contexto para poder saber cómo actuar de manera mucho más eficiente ante los problemas, ¿no? Y listo, entonces vamos a dar paso a Robert, no sé si nos puede ayudar a compartir los resultados de quiénes fueron los ganadores de nuestras preguntas del día de hoy, Robert. Recuerden, estas personas se van a agregar un par de tarjetas de Amazon y se las estaremos haciendo llegar en breve. Y cuéntanos, ahora si nos puedes compartir. Claro, de hecho, no nos está permitiendo descargar los resultados. Tendremos que enviarlos por correo electrónico. Ok, no se preocupen, nosotros hacemos el envío y estén pendientes porque les estaremos enviando todos los resultados a los ganadores. Recuerden, son 2 ganadores, les hacemos llegar los resultados y pues, estén pendientes. Vamos a nada más dar una última revisada al área de preguntas y respuestas. A ver si faltó alguna por contestar. Ok. Dice, ¿se tiene algún alcance con herramientas de terceros o socios de negocios? Recordemos que la plataforma de Qualys, mediante los APIs de integración, se puede integrar prácticamente con cualquier cosa que pueda interpretar un API. Entonces, si de alguna forma a lo mejor tú pudieses hacer ese descubrimiento y lo quieres integrar, ya sea una CMDB o ya sea alguna plataforma, lo que sea, mediante el API se puede realizar. Por aquí viene otra pregunta que dice, tengo una consulta, ¿este módulo se apoya al interior en el PS y al exterior por los BSA expuestos por Qualys? No sé a qué te refieres con estos acrónimos. Si nos puedes ayudar a complementar un poquito mejor tu pregunta, William, la contestamos, ¿no? Ahora vamos a ver la que sigue. Cuando la plataforma indica que la aplicación es obsoleta o vencida, ¿el aplicativo lo desinstala automáticamente o solo lo alerta?
Bueno, y por ella le está contestando Memo, pero recordemos que si todo esto es parte de la plataforma de Qualys en general, ya sea o que podemos integrarlo a través de nuestro patch management, o si no existe algo mediante patch management, recordemos que también podemos utilizar las herramientas como el CAR, el Custom Assessment and Remediation, que es capaz de poder ejecutar scripts, que esos scripts pudiesen actuar con respecto a alguna de estas cosas. Entonces, la realidad es que sí podemos actuar con respecto a las cosas identificadas, ¿no? La siguiente pregunta nos dice, ¿qué tanto alcance tiene la herramienta y cómo es que se realiza este escaneo de activos? ¿Necesitarían, por ejemplo, estar activas todas las máquinas a la hora del análisis para que se encuentren todos los assets o cómo es que detecta al 100% los activos? Sí, definitivamente aquí depende mucho de la forma en cómo tú estés llegando a hacer el descubrimiento de los assets, ¿no? Obviamente, recordemos que tenemos diferentes mecanismos para poder hacer esta identificación, ya sea que pudiera ser mediante agentes, mediante escáneres, mediante diferentes cosas. Entonces, en el caso, obviamente, de lo que es la plataforma desconocida o abierta, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que seguramente muchas de esas cosas que se encuentran vivas en Internet hoy en día están ahí, están prendidas, ¿no? Entonces, si están prendidas o si hay registros, sea lo que sea, pues entonces a través de lo que es la parte del External Attack Surface Module las puedo llegar a ver que están ahí, ¿no? O si hay algún registro específico que apunte hacia alguna de esas cosas, probablemente el registro sea lo que está viva, la máquina no lo sabemos, pero podemos identificar o poder hacer toda esa trazabilidad para saber qué es la acción que tengo que hacer para poder identificar todo esto, ¿no? Entonces, la respuesta sería sí. ¿Cómo funciona la plataforma integrando herramientas de la organización que se encuentran en cloud? Me quiero imaginar que te estás refiriendo, por ejemplo, si tu organización hoy en día tiene activas o tiene algunas cosas, por ejemplo, en Amazon, Azure, Google, lo que sea. Recordemos que todo lo que es la plataforma de Qualys puede integrarse de diferentes formas y puede integrarse con estas nubes también. Muy probablemente y mucho más eficientemente, si de alguna forma estamos hablando del tema de la superficie de ataque que está pública en Internet, estamos hablando de componentes que se encuentran públicos probablemente a través de estos servicios. Entonces, definitivamente es una cosa que funciona a nivel de la red porque ya se encuentran públicas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿te permite hacerlo? La realidad es que sí. ¿Qué probabilidad hay de que haya un asset que la herramienta no encuentre? Pues la única probabilidad que no lo encontrara sería que el asset nunca se vuelva a aprender. Pero si nunca se vuelve a aprender, pues el asset tampoco ya es vulnerable, o tampoco está activo, tampoco hay problemas por ahí. Entonces, pues la realidad es que la única posibilidad de que no lo encuentre sería de que no esté conectado o que no esté vivo. Entonces, pues en ese caso ya no sería un problema para nosotros, ¿no? Ok. Y creo que ya contestó William nuevamente. Nos puso, me refiero a qué sensores requiere, Passive Sensor y Virtual Scanner. Ok. Por ejemplo, si estamos hablando de lo que es la plataforma del External Attack Surface Module, estamos hablando de una plataforma externa. Por consiguiente, como es externo, no necesita un escáner en particular. Desde la propia nube se hace todo el análisis, se hace toda la búsqueda y se utilizan herramientas que se encuentran también bajo la nube. Entonces, para poder hacer todo esto no es necesario tener un escáner específico. Para poder complementar y con respecto ahora sí la parte de la plataforma del inventario local, pues entonces aquí lo ideal sería hacerlo a través del escáner tradicional. ¿Por qué? Porque pues si yo no tengo un agente o no tengo forma de saber qué es lo que hay, tengo que hacer un barrido sobre la red para ver qué es lo que encuentro, pues entonces necesito un escáner específico, ¿no? Y listo, creo que ya no hay más preguntas. A ver, vamos a dar un par de minutitos nada más para confirmar. Ok, por aquí tenemos otra. Bueno, Guillermo González está contestando por ahí. Dice, ¿qué tan cierto es que Qualys se basa en el motor de inteligencia de Defender for Cloud? ¿Defender for Cloud y Qualys ofrecen lo mismo o son diferentes? Pues la realidad es que, a ver, nosotros tenemos muchos motores que son propietarios y también utilizamos muchas cosas que son públicas, ¿no? Por ejemplo, en su momento ahorita les acabo de mencionar, por ejemplo, el tema del Soja, ¿no? Entonces, del Shodan. Entonces, esa es una de las formas, ¿no? Puede ser que ocupemos algunas herramientas de terceros, algunas otras cosas son propietarias, pero justamente la inteligencia o lo más importante que trabaja con Qualys es que estamos conjuntando un grupo de posibilidades o un grupo de herramientas para poder concentrar todo en una sola plataforma a través de una sola vista y poder reflejar un solo nivel de riesgo. Entonces, la realidad es que sí ocupamos algunas herramientas de terceros, ocupamos muchas también propietarias y finalmente, pues para poder dar una respuesta global, ¿no?
Listo. Em, entonces, listo, pues ahora sí que si ya no hay más preguntas, ya no hay más eh, inquietudes, solo me resta agradecerles que hayan estado presentes en este webinar. Les vamos a hacer llegar, esta presentación va a estar disponible también nuestra página de YouTube, que muchos de ustedes ya están suscritos, pero si no, recuerden, métanse a YouTube y busquen nada más el canal de Qualis Latam. Vamos a publicar esta presentación y breve también estarán recibiendo los ganadores sus tarjetas de Amazon. Nuevamente, muchísimas gracias por haber estado en esta sesión y que tengan un excelente resto de semana. Muchas gracias, buen día.